Hola, canedupero. ¿Tu perro solo te obedece cuando tienes comida en la mano? Pues quédate, que te ayudo. Es muy habitual que entre particulares se encuentren con la situación de que si no llevamos comida en la mano, nuestro perro no nos obedezca, ¿vale? Y esto deriva principalmente de que hemos abusado de utilizar sobornos. ¿Qué quiere decir esto de utilizar sobornos? Bueno, pues que siempre que vamos a hacer algo con el perro, cogemos comida, la tenemos en la mano, se la enseñamos y después le pedimos que haga cualquier cosa, ya sea sentarse, ya sea tumbarse, sea el ejercicio que sea, ¿no? Entonces el perro aprende que si no hay comida en la mano no le va a caer premio, porque constantemente lo estamos sobornando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues para empezar, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre sobornar y premiar. Sobornar es, si tú haces esto, te doy esto. Si haces los deberes, te doy un trozo de chocolate. Si haces la cama, te doy un pastel. Si lavas los platos, te doy no sé qué, ¿vale? Estos serían sobornos. Y premiar es darle un premio, pero sin haberlo negociado previamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a veces por hacer estas cosas te daré un premio y otras veces no, porque tu obligación es hacer estas cosas, ¿vale? Pues para los perros pasa lo mismo. Lo que no puede ser es que estamos constantemente ofreciendo y diciendo que si haces esto, te doy esto, ¿vale? Sobornar es negociar previamente que si haces algo, te doy algo. Eso sería un soborno con una persona, ¿no? Por ejemplo, si coges un niño y le dices, si haces la cama, te doy 1 euro. O si haces la cama, te doy un trozo de chocolate. Eso sería sobornar, ¿vale? Con los perros, ¿cómo sobornamos? Enseñamos comida. Y si enseñamos comida, se la damos después. Y cuando no se la enseñamos, nunca le damos comida. Entonces el perro aprende que si no le enseñamos comida previamente, no le vamos a premiar. Entonces ahí estamos cayendo en el soborno, ¿vale? Después, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre sobornar y premiar? Bueno, pues que premiar es, tú tienes que hacer esto, la cama, lo que sea, porque es tu obligación, en el caso de un niño, ¿no? Pero si la haces, a veces te voy a premiar y a veces no, ¿vale? ¿Por qué? Porque su obligación es hacerla, entonces no siempre debo premiarlo. Pero si a veces lo premio y selecciono las mejores situaciones en las que lo ha hecho para premiarle, lo que conseguiré es que progresivamente vaya mejorando la ejecución de lo que quiera, ¿vale? También es importante que diferenciemos que existen distintos tipos de premios. No solo la comida es un premio para los perros. Un premio será todo aquello que puedan querer, ya sea saludar a otros perros, saludar a una persona, soltarlos, salir a la calle, bañarse en un charco, ¿vale? Y cuanto más juguemos con diferentes premios, esto a niveles medios avanzados, no en niveles iniciales, pero a partir de niveles medios, podemos jugar con diversos tipos de premios, que eso lo que va a hacer es conseguir que el perro tenga mucha más predilección por hacer cosas con nosotros, porque no sabrá con qué le vamos a premiar en ese momento. Al final esto es una cuestión de secuencias de refuerzos variables y tal, que hablaremos en otro vídeo pronto, ¿vale? Para utilizar distintos premios tenemos un vídeo específico que lo titulamos Cómo utilizar el principio de Premack o algo parecido, habla de Premack, o sea, se titula Premack, y es un vídeo que es muy interesante para aprender a utilizar distintos premios, como puede ser el agua, los parques, los olores, otras personas, otros perros, salir a la calle, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso que debemos seguir para no caer en el soborno constante con los perros? Bueno, pues al principio, cuando estamos empezando a trabajar con un perro, debemos premiar el 100% de las interacciones. Es decir, cada vez que el perro realice la conducta que yo quiero, es decir, por ejemplo, le estoy enseñando a sentarse, pues le enseño comida y lo guío hacia atrás hasta la posición de sentado. Pues cada vez que se siente, premiaré en niveles iniciales, ¿vale? Después, ¿cuándo iré aumentando la dificultad? Cuando supero un 80% de aciertos. Es decir, si el perro al primer gesto, en más del 80% de las veces, se empieza a sentar, ahí tengo que empezar a aumentar la dificultad. ¿Y cómo podemos aumentar la dificultad? Pues en cada ejercicio de muchas maneras. Aumentando la distancia, exigiendo más velocidad, bueno, o sea, haciéndolo más rápido, bueno, con más distracciones alrededor, ¿vale? Entonces, cuando ya empezamos a aumentar la dificultad, llega un punto que tenemos que empezar a premiar solo a veces. Cuando llegamos a un nivel medio de ejecución, depende del ejercicio, ¿no? Porque hay ejercicios que van a necesitar varios escalones antes de construirlo, pero una vez que llegamos al escalón que queremos, es decir, que está prácticamente construido,
ahí ya tenemos que empezar a reducir la cantidad de premios. Y para los perros, la tasa de acierto que mejor funciona es un premio de cada 5. Es decir, de cada 5 ejecuciones, premiarlo una vez. Pero llegar a eso es un proceso. Y para ese proceso hay que ir subiendo escalón a escalón mediante esa regla del 80%. Nosotros siempre trabajamos diciendo que si supera un 80% de aciertos aumentamos la dificultad y si no alcanza un 20% de aciertos deberíamos bajar la dificultad. Entonces, inicialmente premiamos todas las ocasiones y progresivamente vamos bajando el número de premios, es decir, premiamos después el 80, el 90, el 80, el 70, el 60, el 50, hasta que al final estamos premiando solo el 20% de ellas, ¿vale? No, pero no es al azar ese 20%, intentamos buscar las mejores ejecuciones para premiarlas, porque así el perro cada vez se esforzará más en hacerlo mejor, porque entenderá que cuando lo hace mejor es cuando recibe premios. Vale. Después es muy importante que trabajemos en distintos sitios. Es muy frecuente que solo trabajemos en casa. Y como suelo decir yo, en casa hay muchos campeones del mundo, pero el mundial hay que ganarlo fuera de casa, ¿vale? Donde tengo que jugarlo ese día. Y para los perros pasa eso, que nos acostumbramos a solo interactuar en casa con ellos, solo a trabajar en casa con ellos, y entonces llega un punto que fuera de casa todo es más divertido que nosotros, entonces que no nos hacen caso. Vale, entonces es importante que asentamos una rutina de hacer distintas cosas, de trabajar, de jugar, de hacer distintas conductas en distintas zonas. Cuanto más variamos estas zonas, más enriquecedor será para el perro y antes aprenderá a gestionar distintos estímulos y distintas circunstancias. Y después, muy importante, que hagamos sesiones cortas. Hoy, por ejemplo, estaba viendo unos documentales y hablaba un adiestrador de que había que hacer sobre 50 repeticiones por ejercicio. Para mí son excesivas. Yo suelo hacer sesiones muy cortitas y prefiero hacer varias sesiones a lo largo del día que una sesión muy larga. Cuando tienes un perro más experimentado, más rodado, puedes permitirte hacer sesiones bastante más largas. Pero en el caso de perros que están iniciándose, yo creo que una sesión entre 5 y 15 repeticiones, lo más rápidas posibles, porque donde sí que hago mucho hincapié con mis alumnos, más que en la duración habitualmente, que aún así hago hincapié en ello, es en la velocidad. El error más frecuente entre la gente que está empezando es que entre repetición y repetición tardan un montón. Entonces el perro se aburre, desconecta, se pone a oler otras cosas, tal, ¿vale? Porque somos tan lentos que se aburre y que tal. Yo siempre pongo el ejemplo de que las películas lentas tienden a ser aburridas, de que los juegos lentos tienden a ser aburridos, ¿vale? Entonces sesiones cortitas y muy intensas, ¿vale? También otra expresión que repito mucho en mis clases es que la diferencia entre un buen adiestrador y un mal adiestrador es la cantidad de información que transmite, y eso está muy relacionado con la velocidad. Vale. Entonces, básicamente es esto, para intentar dejar de caer en el soborno constante, trabajar menos con comida en la mano a partir de cierto nivel. Cuando estamos superando esos niveles cuando ya empezamos a reducir la cantidad de premios que le damos y no le premiamos en todas las ejecuciones, porque ya tenemos la conducta construida y lo que queremos es fijarla, empezamos a trabajar con comida en el bolsillo y no con comida en la mano. Y cuando hace una buena ejecución, cogemos comida del bolsillo y la premiamos, pero si no, no. Y así ellos van cogiendo el hábito de no solo trabajar por comida. Vale, bueno, espero que os haya gustado y arriba Canoduperos. Vale.